Comienzo de martes, una semana nueva, un programa que promete mucho porque vamos a hablar de la biodescodificación, ¿no? El síntoma en instantes, el síntoma como vehículo de comunicación. Ya estamos estableciendo un live simultáneo con Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. ¿Cómo estás, Eugenia? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Muchas Nosotros gracias. también compartiendo, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo de los síntomas. Mm, Todos, ¿no? Qué bueno Absolutamente. esto de aprender. Me gustó un posteo de tuyo de hoy Sí, que decía todo síntoma o dolor, ¿no? vehículo de comunicación. Como vehículo de Ah, comunicación y vehículo de de conciencia, ¿no? conciencia, Y dije, claro. claro, qué buena forma de... Es más, lo tomé como título, dije, ok, vamos hoy por ahí, a ver qué surge, porque, o sea, y decía todo síntoma y todo dolor, porque esto nos Sí. permite incluir, Roberto, en todo tipo de conflicto también, porque a través de la biodescodificación, si bien venimos hablando en las entrevistas de síntomas y demás, pero podemos incluir en la sesión todo tipo de conflicto. Es decir, cuando hablamos de dolor, es un dolor que puede provenir de un síntoma, que puede provenir de un tema de un tema vincular, de un tema laboral, de la pérdida de un ser querido, de no conectar con un propósito, es decir, y entonces podemos incluir todo esto en la sesión de biodescodificación y acompañar al consultante justamente a descubrir, ¿no? Como decía tu posteo, que ese conflicto, que ese dolor le está comunicando algo. Es decir, es nuestra biología o es nuestra realidad, si se trata de porque todo conflicto que uno puede estar transitando en su vida, en su experiencia, si bien ocurre hoy en el presente, quizá tiene que ver con algo pasado, ¿sí? Que no, de lo cual no tomamos conciencia, incluso lo podemos estar trayendo transgeneracionalmente, podemos estar resonando en un conflicto de algún ancestro, de algunos ancestros, podemos estar trayendo el dolor o el síntoma de un ancestro porque ese ancestro quizás fue excluido y entonces intenta comunicarse, y acá está el tema de vuelta a la comunicación, a través de ese síntoma, a través de ese dolor, a través de ese conflicto, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto, no? Y sí, ocurre de esa Si forma. este dolor no es mío, ¿cómo puede ser? Y este dolor, claro, y este dolor no es mío. Sí, sí, sí. Mirá, por ejemplo, hoy estaba escuchando una clase de una diplomatura que en constelaciones familiares, una especialización, y fue muy interesante porque la consultante proponía como síntoma una tos. Entonces, o sea, tenía tos y obviamente primero se le pregunta, ¿no? Eh, Desde la biodescodificación, si se quiere, eh, lo más inmediato, desde los puntos que la medicina germánica conecta como propio, como causa, ¿no es cierto?, de que uno tenga una tos. Y entonces, si no le resuena eso a la persona, por ejemplo, querés algo, tenés algo que decir que no lo podés expresar, tuviste alguna dificultad, te sentís sobrepasado, tenés algún estrés reciente, y la persona dice, no me
resuena, no, la verdad que está todo bien, no. Bueno, hay que ir más atrás. Uno va con lo inmediato, ¿no es cierto? O sea, por eso es un abordaje integral el que se hace cuando la persona viene a sesión, porque obviamente una cosa va a ser el relato, bueno, a ver, contame qué te pasa, por qué viniste, cuál es tu síntoma, cuál es tu conflicto, si hay un síntoma se le pide el diagnóstico, si hay un conflicto se le pregunta lo inmediato, a ver, tuviste, y de ahí para atrás, es decir, para ver si tenés un problema actual, si tuviste, si venís transitando un estrés, si viniste transitando un estrés. Bueno, si nada de eso a la persona le resuena, hay que ir más atrás, ¿no? Entonces, preguntarle si recuerda, si le resuena ese síntoma o ese conflicto en el ámbito familiar. Obviamente primero uno va también a los ancestros inmediatos, para quizá tener que ir aún más atrás. Entonces por ahí la persona dice, ah, sí, mi abuelo o mi tatarabuelo padeció tal síntoma, ¿no? Entonces ahí se empieza a trabajar con las resonancias familiares, utilizando el recurso de las constelaciones, ¿no? Familiares. Entonces, es muy amplio el abordaje. Por eso es un canal de comunicación, ¿no? Este dolor, este síntoma. Y es muy importante no solo atenderlo, sino poder comprender qué nos está queriendo comunicar. Y cuando hablamos de esa comunicación es hacerte preguntas, ¿no? Como siempre repetimos, por más que parezca reiterativo, pero el tema es eso, ¿no? Que la persona pueda comprender que complementando la atención del síntoma o complementando el tránsito del conflicto en una terapia convencional, a partir de la biodescodificación, la persona puede conectar con ella misma desde otro lugar, ¿no? Porque cuando uno se empieza a hacer este tipo de preguntas, es, eh, es para justamente, cuando hablamos de comunicación, es para comunicarte con vos mismo, ¿no? E ir hacia adentro, dejar de ir hacia afuera e ir hacia adentro. Es decir, la biología se está expresando, o esa realidad tuya en un conflicto laboral o vincular es un efecto. ¿De qué? De una decisión que tomaste antes, de una forma de pensar sobre todo. Porque cuando uno habla de querer modificar una realidad que vos estás transitando, es decir, un tema vincular, un tema laboral, un tema económico, recuperar la salud si es que tenés un síntoma, bueno, habla de hacer un cambio y ese cambio tiene que ver con cambiar la forma de pensar, ¿no? Y, y se me ocurre también que ojo con esto, ¿no? De cambiar la forma de pensar, porque la gente cree que es algo automático. Ah, bueno, hago una lista de pensamientos negativos y los reemplazo por pensamientos positivos. Y no va a funcionar de esa forma, porque no basta con reemplazar un pensamiento, porque a partir de la forma de pensar, se generó un sentir, es decir, hay una emoción allí que generalmente queda anclada, ¿no? Si yo estoy en un conflicto, estoy en un síntoma, hay que indagar en las emociones que han quedado ancladas, es decir, ¿a qué le tenés miedo? ¿A dónde estás angustiada? ¿Qué te angustia? ¿Dónde no pudiste expresar la angustia? ¿Con quién te enojaste? Para ver qué hay detrás de ese enojo. Generalmente queda oculto un miedo, una angustia, y uno expresa el enojo porque socialmente está bien visto enojarse. ¿Cómo voy a demostrar que estoy angustiado? ¿Cómo voy a decir que tengo miedo? Entonces, lo que sale socialmente es el enojo. Y hay que
indagar ahí. Entonces, no basta con reemplazar el pensamiento negativo por uno positivo, porque el sentir va a terminar queriendo expresarse. Es decir, se va a sobreponer siempre sobre el pensar. Entonces, no me puedo olvidar del sentir. Hay que bajar de la mente, ¿no?, al sentir y conectar con esas emociones. Es decir, asumirlas. ¿Qué es conectar? Sentate a tomar un café. Yo se los digo así, en sesión. Mira, el otro día tenía un consultante que tenía miedo, por ejemplo, o sea, está trabado en expandir su proyecto. ¿Por qué? Porque siempre está su mamá, que fue la que lo entrenó en un tema estético de peluquería, está como siempre contando con el apoyo de su madre, entonces se siente cómodo ahí, pero claro, se quiere abrir camino solo. Cuando intenta y va siempre para atrás, duda, le vuelve a preguntar, entonces no se animaba a asumir el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a no poder solo. Y justamente pudiendo mirar, cuando él pudo mirar el miedo, que le costó mucho, ¿y qué hicimos? Hicimos un ejercicio de sentarse a tomar un café con el miedo. Entonces, después de una relajación, se imaginó tomando el café con el miedo, cómo estaba vestido, qué apariencia tenía, qué edad, si le quería poner un nombre, qué expresión tenía en su rostro. Y obviamente era todo oscuro al principio, estaba vestido de negro, estaba enojado, lo miraba mal, no lo miraba. Bueno, entonces le dije, bueno, decile qué te pasa, decirle que te asusta, decirle que no te animás. Y entonces él empezó a hablar con el miedo. Al empezar a hablar, uno va poniendo justamente, va transitando sobre esa emoción, ¿no? Le va dando lugar, le va incluyendo, y al incluir, se se van soltando. Es decir, te digo, es mágico como ocurre, porque si uno se niega a asumir, van a seguir aumentando, porque cuanto más lo quiero tapar, va a querer salir. Bueno, la cuestión es que al cabo de unos minutos cambió de ropa el miedo, cambió su mirada, se estaba riendo, se divertían tomando un café. Es decir, hasta él se terminó riendo hasta de él mismo, es decir, como diciendo, es ridículo el miedo que tengo, ¿no? Entonces, es maravilloso porque eso te libera, que es lo que no alcanza con esto de cambio un pensamiento propio. Por eso es ir más allá, es animate a sentir, animate a ponerlo en palabras. De esa manera, uno lo puede soltar. Entonces, cuando vos asumís las emociones, podés descubrir y tomar conciencia de cuáles son esas creencias. Es decir, él, por ejemplo, el miedo a no poder si no es con la asistencia de su mamá. La creencia es yo no valgo por mí mismo, no soy suficiente para hacerlo solo. Entonces, cuando vos lo asumís, descubrís la creencia y es ahí donde hay que ir. Es decir, desde cuándo, que es lo que hacemos, ¿no?, con la biodescodificación. Es decir, tomamos conciencia de estas creencias inconscientes que nos están limitando y decir, a ver, ¿desde cuándo? ¿No? ¿Dónde me resuena esta creencia? Seguramente te va a llevar a una situación de la infancia, ¿no?, donde justamente esa creencia quedó ahí congelada, diríamos, por estas emociones que quedan ancladas, ¿no? Quizá uno se repite a lo largo de la vida, como siempre decimos, en otras situaciones, pero la emoción es la misma y la creencia también, o sea, es la creencia sosteniendo Claro. esas emociones. Entonces, cuando uno se permite conectar con esa creencia, ahí te preguntás, es decir, ¿dónde la aprendí? ¿Me resuena? En qué situación esta creencia pudo haber quedado ahí aprendida? ¿Para qué? Para desaprenderla.
Es decir, ¿esta creencia me genera bienestar o me paraliza? Y no, me está limitando, es decir, no me sirve, ¿no? Entonces, ahí, pero para esto tengo que tomar conciencia, y es lo que hacemos a través de la biodescodificación, porque a partir de esta toma de conciencia, ¿no? Que empezamos hablando hoy la entrevista de esto, a partir de esta toma de conciencia, que me permite esta comunicación, ¿no? Esto que me están comunicando, puedo decir, hostia, hasta acá llegué con esto. Y es ahí donde uno dice, bueno, ok, voy a desaprender, que no es fácil, porque obviamente imagínate si uno viene sosteniendo esa creencia 50 años. Bueno, no te digo que te va a llevar a otros 50, sino que ahí es muy importante el trabajo personal a diario de autoindagación, ¿no? De dejar de mirar afuera, mirar hacia adentro, ¿no? Y decir, incluir una nueva forma de pensar, aprendiendo nuevas creencias que te saquen del estrés y te brinden bienestar, creencias que te potencien, creencias que te empoderen, ¿no? Y no que te sigan limitando. Entonces, por eso cuando la persona viene a la sesión, eh, Viene es una manera no de le vamos decir a... porque atendés virtualmente. Viene bueno, porque ya online yo digo bien. Claro. Sí, Digo atiendo para que la online, gente sí, es sepa. verdad, Sí, gracias. sí, Gracias para aclarar esto. Sí, sí. atiendo online y se trabaja muy bien, ¿eh? Lo que pasa es Online. que, claro, ya Eh, no, por la energía es igual la cámara que estar presencialmente, ¿no? Hoy por hoy, por sí, sí, eso, total. claro. Sí, sí, total. Eh, que la persona viene y dice, quiero salir de este conflicto, quiero salir de este síntoma. Es decir, es muy importante saber que no va a venir a la sesión de biodescodificación, o sea, el objetivo de la biodescodificación no es quitar ese síntoma, quitar ese, es decir, al contrario, le damos la bienvenida porque es tan importante la salud como la enfermedad, es tan importante el bienestar como ese momento que no es de tanto bienestar, porque es decir, todo es un equilibrio. Y ahí esto me invita a decir algo muy importante. Es decir, ¿por qué decimos eso? Porque nosotros somos luces y somos sombras también. Entonces, nuestros conflictos, esto de llegar a esta comunicación que nos permite conectar con nuestro ser, volver, o sea, reconectar, ¿no es cierto?, con nuestro ser, es incluirlo todo. Es decir, dejemos de juzgarnos, de decir, recalcar nuestros aspectos buenos y esconder esos aspectos no tan, ¿no es cierto?, positivos, porque ahí hay un juicio. Entonces, cuando hablo de incluirlo todo, cuando yo tengo un síntoma o tengo un conflicto, es porque ahí hay algo que tengo que mirar, más allá de los aspectos que a uno le agradan. Es Claro. mirarlo todo. O sea, a mí hay algo que me molesta en el otro, en vez de juzgarlo, paro y digo, ese, ¿por qué me está molestando ese aspecto del otro? ¿En qué momento yo actué de esa forma? ¿En qué momento quise actuar de esa forma y no me animé? ¿No? ¿En qué momento me hubiera gustado ser así? Esto es la famosa proyección, es decir, como yo juzgo ese aspecto en mí, lo pongo afuera, lo pongo en una situación, lo pongo en el otro, porque no me atrevo a mirarlo, ¿no? Y con el síntoma es lo mismo, nos está dando la oportunidad de decir, ¿dónde tenías ganas de descansar y no te lo permitiste? ¿Dónde tenías ganas de estar triste y creíste que solo se puede estar contento? ¿Dónde tenías ganas de permanecer en silencio y te sentiste obligado a hablar porque si no te iban a juzgar? Entonces, esto es incluirlo todo, ¿no? Tomar conciencia de nuestras luces
pero también tomar conciencia de nuestras sombras, tomar conciencia de la falta de límites sanos en nuestra vida, de las dificultades para poner estos límites sanos, ¿no? Para las dificultades para autogestionar las emociones, como decíamos hace un rato, donde no nos animamos, ¿no? A incluir nuestros miedos. Y bueno, de esto se trata. De esto se trata entonces el síntoma o el dolor o el conflicto como vehículo de conciencia, ¿no? Y vía de comunicación. ¿Sabes qué me pareció? Así que gracias por el post de hoy. No, gracias a vos. ¿Sabés que me pareció muy creativo el tema este de tomar el té con el miedo? Yo le voy a proponer Sí. a mis alumnas y alumnos de oratoria que tomen el té con vocales y que después cenen sopa de letras. Así, Ah, ¿qué qué te bien. parece? ¿Sí? Entonces va a ser un Me ejercicio encanta. nutritivo comunicacionalmente. Vamos a darle, Me encanta, lo vamos a incluir. lo vamos a incluir. Vamos a contarle a la gente que pueden pedirte un turno, Gracias. una sesión a tu WhatsApp de contacto. Si estás desde el exterior de la Argentina, es más 54 9 11 56 55 10 56. Y el Instagram es muy simple, @eugebiodescodifica. Euge, nos vemos la semana que Gracias. viene con un nuevo enfoque Sí. y con ejemplos creativos como los de hoy. ¿Qué te parece? Que me Bueno, encantaron. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes que se conectaron, a los que nos estén escuchando esta noche también. Gracias a la radio y a vos, Robert, como siempre, por tu generosidad y tu calidez. Muchas gracias. Euge, nos vemos próximamente. Dale. Ok, Gracias. gracias. Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación, nuevamente en su columna exclusiva aquí en el aire de FM Millennium en este Despertándote en tu sueño.